directamente de la madre patria de Así. 8 horas de vuelo. Acaba de llegar Ernesto. No. Porque al alemán le Oye. cuesta 9 horas y media. ¿Cómo? De vuelo. Bueno, señores, bienvenida a nuestro querido hermano Víctor Villanueva. Momento oportuno, sobre todo por esta visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Hermano, bienvenido. Todo un privilegio estar aquí en esta mi casa, como siempre. Siempre entra la nostalgia y sobre todo el valor de cada uno de ustedes con el trabajo que diariamente hacen en este rumbo a la tarde. Bueno, yo quiero iniciar con una pregunta que sé que se la hace mucha gente que nos sigue y algo que uno lo escucha del día a día. El simple hecho de que Marcos Rubio tenga un nombre latino, orígenes cubanos, habla español, sea canchanchan de algunos dominicanos y venga acá a tomarse un cafecito con nuestro presidente de la República y canciller, ya eso es un boleto, ya eso es una garantía. Ajá. Yo creí que era una Sí, pregunta. sí, si es eso una garantía, pero Julio lo afirma, yo bueno. No, o sea, mucha gente parte de esa premisa, de decir, claro. concho, un canciller, porque esos niveles de una cercanía hacia la República Dominicana nos puede servir de algo. Pero aquí se han pasado viniendo muchos cancilleres y muchas cosas. De Estados Unidos. No, de entrada, uno siempre en la diplomacia, hay ejercicios que se hacen fuera de cámara, que por ejemplo uno de ellos es el psicoanálisis del personaje con el que tú vas a tratar. Sea el presidente, un canciller, sea en este caso secretario de Estado, que es el equivalente. Y en el psicoanálisis, para saber la actitud con la cual tú vas a lidiar en una agenda bilateral con un personaje como este, obviamente que se hace mayor los puntos en ventajas de vinculación afectiva. Muchos episodios de la historia diplomática se han resuelto con gestos interpersonales. Y eso obviamente que tiene un peso más allá de lo que tal vez mediáticamente coincida con el alineamiento mediático de los titulares. Pero en realidad Marcos Rubio es una persona consciente de la realidad de la región. No es capcioso que su primer viaje, en medio de tantas tensiones que tiene la geopolítica estadounidense, que su primer viaje tenga el simbolismo de hacia América Latina. Sobre todo que distintas administraciones de la Casa Blanca le habían dado la espalda a América Latina y que había marcado prioridad hacia otro umbral en términos del quehacer de la política exterior de ese país. Hay que entender que la política interna criolla de los Estados Unidos está en manos de un andamiaje organigrámico de gobernadores, de senadores, de alcaldes, y que la Casa Blanca, esencialmente, como fue concebida por sus padres fundadores, está centrada linealmente hacia ser una potencia mundial. Solo España fue una potencia mundial por accidente, en el caso del descubrimiento o encuentro de culturas en América y otras posesiones que tuvieron en el globo terráqueo. Pero en el caso de Inglaterra, por ejemplo, en el caso posterior que le sucede de Estados Unidos, son potencias por convicción de sus fundadores o digamos los que llevan la toma de decisión de esos países. Entonces, en este caso, que haya tomado este simbolismo alguien que aspira a la presidencia de los Estados Unidos, alguien que va a lidiar entre el ego de Donald Trump y crear un perfil que sea indiscutible después de haber sido varias veces senador de los Estados Unidos, obviamente que él va a jugar siempre a generar gestos y vinculaciones hacia determinados segmentos poblacionales, la composición poblacional de los Estados Unidos. Y por eso vemos en esa, digamos, delimitación que él tiene sus gustos, le gusta el tabaco, tiene vínculo con gente del Cibao de la República Dominicana, le encanta estar en las playas, adora la lectura, ha escrito sus libros y uno ve que uno puede extraer de ahí muchas cuestiones vinculadas para nosotros. En sus reacciones políticas últimas, sobre todo, han sido lesionadoras las realidades y a los dolores de cabeza que tiene la República Dominicana, sobre todo con el tema de Haití. Y eso es un aliciente, es un punto de mucha ventaja para la República Dominicana,
que siempre le pondré asterisco es en función, aunque ahora va haciendo una mutación bastante precipitada. Han puesto a renunciar a algunos ministros, algunos viceministros. Le falta el canciller de la República, que llevaba esa línea de la administración demócrata, y que ahora entonces el gobierno dominicano se va apresurando a alinearse hacia los lineamientos que están ahora en función a la Casa Blanca en el mandato de Donald Trump. Marco Rubio puede ser un gran catalizador sobre eso, y solo nos restaría, para darle una coherencia a esto, es que el gobierno dominicano decida si continuar con el mismo lobista en Washington, D.C., que se tiene con Haití, en conjunto a Haití, que curiosamente tenemos intereses disímiles, y aún así tenemos el mismo lobista haciendo lobby por los dos, una cosa curiosísima, y hasta aberrante. Claro. Y ahora hay que ver, y sobre todo que es de línea demócrata, y vamos a ver entonces ahora si eso va a cambiar, y si va a cambiar también la línea de la concepción de política exterior que tiene el actual canciller de la República. Vamos a ver, porque ya inclusive veo que en caliente han ido saliendo algunos decretos, como la designación de Ulloa, el vicealmirante Ulloa, como el zar antidrogas, a razón de la reunión con Marco Rubio. El impacto la parte de una convicción del propio Elon Musk, de que no cree en una organización como la USAID y sus influencias hacia Trump, pues Trump entonces le ha dado continuidad. ¿Qué impacto podría tener la clausura, el cierre, la limitación de una entidad como la USAID en términos ya de lo que hace, lo que aporta, tanto para la República Dominicana como Haití? Bueno, eso es insostenible en el tiempo, porque una de las naturalezas de la actuación mundial de los Estados Unidos son los mecanismos alternos a la diplomacia para hacerse valer como potencia. Y uno de esos mecanismos alternos definidos están concebidos inclusive en el libro de Henry Kissinger, donde él nombraba lo que es el soft power y delimitó bastante, de manera meridiana, cómo la cooperación es la mejor dinámica para crear incidencia como soft power. Y agrega inclusive Kissinger varios planteamientos a razón, por ejemplo, del fomento de crear ONG, para que las ONG hagan, digan y posicionen lo que la diplomacia por formalismo, compromiso u otras cosas no pueden hacer. Y por eso ellos fomentan y financian determinadas ONG, las cuales van aglutinando con una actitud que puede ser macabra, porque inclusive raya en los lineamientos de traición a la patria, porque usted financiarse, de hecho, las razones de traición a la patria están delimitadas en que usted beneficiarse de gobiernos extranjeros, en agendas internas. Y eso ha sido el quehacer diario de una de las principales que está en boga, beneficiarias de esa agenda de la USAID en la República Dominicana, y que se grafica en dos casitos que yo sé que podemos recordar, cómo algunos de sus abogados han postulado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Dominicano. Eso está ahí, eso no hay que inventarlo, eso, ellos que están ahí han participado en eso, en contra del Estado. Y por otro lado, también cuando ustedes ven ese informe de derechos humanos anuales que saca precisamente el Departamento de Estado, se alimenta de focus group que fomentan, controlan, coordinan precisamente organismos como Participación Ciudadana y que comparten la data con Amnistía Internacional y con el Departamento de Estado. Entonces, eso hay que ver si tiene un sentido en pro de la República Dominicana, porque debieron de llamarse de otra manera y que se entendiera que era una organización pro-estadounidense, no pro-ciudadanía dominicana. Sí, Víctor. Bueno, hay una máxima que dice que la guerra y los conflictos son la continuación de la política por otros medios. La visión de Trump hacia la región de América Latina. Hemos visto un Trump, ¿verdad?, un poco aguerrido y el hecho de que ya está generando controversia y esto pudiera traer algunos conflictos
esto pudiera ser, como yo expliqué, la continuación de una política estadounidense basada en que son la primera potencia mundial, son el imperialismo yanqui y este tipo de cosas. No, hacia América Latina, Trump dijo claro lo que quería, que América Latina nos necesita a nosotros y por lo tanto yo tengo que mirar para allá. Por eso, de alguna manera, el gesto, porque hay que decirlo así, porque él tiene otras prioridades, de Marco Rubio de venir por estos predios, al final y al cabo, para él delimitar sus asuntos particulares. Pero América Latina no es una prioridad para los Estados Unidos, para el presidente Donald Trump. De América Latina solo le interesa, a lo cual él, por ejemplo, envió a alguien como enviado especial hacia Venezuela. A eso sí le interesa a él. ¿Qué le interesa? ¿El petróleo? Es que es un negociante. Claro. El presidente Donald Trump se sustenta en la negociación. Es un hombre de negocio, número, pragmático en esa lógica. Bien, mal, conveniente o no, lo que sea, pero esa es su naturaleza. Y por lo tanto, América Latina no le representa a él ese interés. Su interés está frente a Europa, su interés está frente a China, su interés está frente a generar balanza comercial equidistante, que es lo que le está buscando. Ahora le va a entrar a Europa, eso puede ser una hecatombe para toda la economía europea que está languideciente. Alemania está en desaceleración, en una recesión prácticamente ya. Las automotrices en Alemania, por ejemplo, están ahora mismo anunciando despidos masivos. Francia tiene desequilibrados sus presupuestos, sus ingresos no dan abastos, las industrias están resarcidas. Por lo tanto, hay un problema en cuanto a la estabilidad del eje franco-alemán para sostener financieramente el proyecto Unión Europea. Y si tú le agregas ahora un dilema con Donald Trump, pues entonces habrá un desplazamiento natural del euro sobre el euro, del dólar sobre el euro. Entonces, aquí yo creo que él tiene otras prioridades. Y curiosamente, las prioridades de Donald Trump van en contra de lo que se ha profesado en Estados Unidos de siempre, desde lo que ellos impusieron desde el consenso de Washington con la globalización y las teorías neoliberales. En este caso, él está planteando un modelo intrínseco, criollo, la producción. Él quiere volver a renacer, florecer a Detroit, las ciudades industriales, que todo tenga el denominativo hecho en Estados Unidos y que eso sea la premisa de su mandato, contrario a lo que han sido las políticas neoliberales de ese país en términos del comercio internacional. Pudiéramos esperar, Víctor, a raíz de las palabras, la prensa va dando detalles. Aquí tengo, por ejemplo, Listín Diario. Marco Rubio dice: Estados Unidos está en desacuerdo con que República Dominicana cargue con Haití. Cita a Marco Rubio, que se mantiene coherente con su posición como senador, que estaba en desacuerdo con que República Dominicana cargue con Haití y que ahora como secretario de Estado mantiene la misma actitud. ¿Pudiéramos entonces, a raíz de estas declaraciones, esperar un cambio de postura por parte de los Estados Unidos de América? ¿O se pudiera pensar, Víctor, que las interpretaciones y algunos comentarios de diversas figuras de prestigio de que los Estados Unidos tenían un interés en que República Dominicana cargue con esa migración ilegal no eran ciertas? ¿Cómo interpretar estas declaraciones? Mira, hay que ver dos cosas. La administración anterior sí promovía eso. De hecho, de los mandatos que tenía la entonces vicepresidenta de los Estados Unidos era regularizar la situación que se escenificaba en la frontera sur. Y una de sus recetarios fue aglutinar a algunos presidentes de la región, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, que se prestaron a contemplar en un contexto interno ciudades santuarios para el flujo migratorio. Y en cuanto a República Dominicana, una isla, de lo que más se están presentando en la frontera sur son los haitianos, contener haitianos. Claro. Entonces, en este caso, eso sí era un corolario de la administración anterior. Estos tienen lo mismo, pero ahora vamos a entrar hasta en una dinámica que la humanidad no había visto. No hay un precedente de que terceros estados reciban a terceros nacionales a condición y financiamiento de un estado emisor de devolución de inmigrantes. Para mí eso sería lo que más se parecería a reeditar la trata de esclavos a escala mundial, porque no hay regulación, no hay un control
de que un tercer estado, en este caso, por ejemplo, el modelo que se acordó ya en esta visita a Marco Rubio con El Salvador, de recibir nacionales de todas partes y que esos nacionales de todas partes sean financiados y que le saldría más barato a los Estados Unidos. Es un comercio puro y duro de inmigrantes y eso tendrá muchos matices, pero para cuidarse en salud... O sea, que ellos quieren, por ejemplo, países que van a Estados Unidos por lo regular, personas que inmigran allá, buscar países que los reciban. Que los reciban. Okay. Y eso lo está aplicando con el caso de El Salvador, que ha puesto, y de hecho Bukele hace unas horas propuso una mega cárcel, precisamente para recibir inmigrantes. Y aquí hay que entender una evolución de una cuestión. Yo he sido frontal con mi dominicanidad. Yo he sido frontal con la cuestión de la irregularidad de los haitianos. Pero hay que entender lo siguiente. El ius migrandi es una condición inalienable de todo ser humano. El ser humano nació migrando y nació moviéndose, trasladándose. Por eso se pobló por el mundo. Distintas causales atmosféricas, de subsistencia, de la que fuese. Y eso se regula con la existencia de las líneas políticas de delimitación fronterizas. Y eso se delimitó en la evolución de una sociedad poswestfaliana. Ahora, el derecho a migrar no puede estar supeditado a que tú tengas el denominativo a priori, sin procesamiento, sin que se te prejuzgue, de criminal. O sea, la condición de criminal no puede, es que eso no tiene cabida en ninguna concepción de una sociedad contemporánea. Claro. No la puede tener. O sea, yo no puedo tomar ejemplos que nos toca a un haitiano que le huyó a una situación allá real de todo eso, que burló lo inexistente en el control fronterizo de parte de la República Dominicana, que para él es suerte y para nosotros es una responsabilidad. Yo puedo tratarlo como un indocumentado. Yo puedo deportarlo a razón de que tiene un estatus ilegal. Lo que dice que no debe pero yo no puedo de catalogar de criminal porque hay distintas acepciones. Criminal es el que traficó con esas personas que en desesperanza y lo trajo aquí coordinadamente. Ese es el criminal. Ahora, el impulso de tú emigrar por temas religiosos, por temas políticos, por temas económicos, por temas de inestabilidad, de persecución, de lo que sea. De hecho, hemos normado en el orden internacional hasta el asilo. Tú basta con que Ernesto Jiménez se presente en un aeropuerto extranjero al aterrizar y decirle al oficial de migración, yo me declaro asilado. Y inmediatamente, solo invocando la condición, la petición, se te reúne un conjunto de protocolos sobre tu persona para actuar sobre eso. Entonces, ese es, digamos, el escenario ordenado, correcto del incluso tratamiento. Hasta a embajadas tú puedes ir también y declararte asilado. Claro que sí. Lo que pasó con los casos de los sirios sobre Europa, cuando estuvo el caso de Bashar al-Assad. Entonces, eso no puede tipificarse de una condición de criminal y que otros estados, que inclusive El Salvador es parte del Pacto de San José, esté entonces comercializando. Porque es comercio puro y duro. De que me mandes y me pagues, me mandes clientes y me pagues. Entonces, eso es un precedente que entiendo que no debe subsistir en el siglo XXI. Bueno. Hablando de orden internacional, sé que hay muchos temas concernientes a República Dominicana, pero a nivel de política internacional, las declaraciones de Donald Trump, luego de su reunión con Benjamin Netanyahu, son, yo diría que para hacer papers, estudios, libros, lo que sea, en cómo un presidente de la nación más poderosa del mundo agarra todo el orden internacional y se lo pasa por donde no da el sol, cuando él propone convertir la Franja de Gaza en una ribera en Oriente Medio, en un lugar paradisíaco, bajo control de los Estados Unidos, pero deportando de manera forzosa a más de 1.8 millones de palestinos que viven ahí. ¿Hay cabida en una cabeza racional de que un plan como ese pueda tomarse en serio? No, es que él cree que va a crear ahí Atlantic City. Donald Trump cree, no es mentira, él cree que va a crear ahí Atlantic City. O sea, él va a crear una ciudad de casinos, una ciudad bonita,
que va a ser bonita y reitera que será bonita, que será prodigiosa y todo lo demás, porque él tiene una falsa acepción de lo que es el Estado. Fíjate que a pleno siglo XXI habla de comprar estados. A pleno siglo XXI habla de amenazar con tomar posesión. Entonces, al fin y al cabo, tiene una concepción mediocre, miope y anacrónica de lo que es el orden internacional. Y eso es peligroso porque estamos hablando de una potencia hegemónica. Digo hegemónica, domina el comercio, domina lo industrial, domina lo financiero, domina lo militar. Nadie tiene la capacidad militar de desplazamiento de Estados Unidos. Tú sumas el total de países con portaaviones y no llegan ni a un cuarto del total de portaaviones que tiene Estados Unidos, incluyendo China. Entonces, el tema es que este es un país que en manos de alguien que entonces en el orden interno, que sus padres fundadores se centraron en establecer el peso y el contrapeso, el ejercicio del poder, no tenga contrapeso. Fíjate que le basta órdenes ejecutivas para hacer lo que se le antoje. Y si raya en algo específico, ahí está el Congreso que le va a validar. Porque algo que se benefició, un tipo dichoso. Porque en las crisis que tuvo cuando salió del poder, logró tener muchos adeptos de él, totalmente incondicionales a él, que lograron ser representantes y senadores. Y a la vez, entonces, este señor, cuando fue presidente, fue el que más postuló al Congreso, a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Sí. Es decir, que hasta lo jurisprudencial lo domina. Pero para ponerle la cherry, un juez en la propia Suprema Corte le revistió, antes de él llegar a la Casa Blanca, de inmunidad a las decisiones presidenciales a razón de los sometimientos penales que tuvo. Es decir, aquí tenemos por primera vez en la historia, aunque no lo podamos tal vez asimilar de inmediato así, a un verdadero todopoderoso, sin control alguno y con una concepción anacrónica de lo que es el planeta, de lo que es la humanidad. Entonces, esto es un juego duro, delicado y perverso, lo que estará confrontando la humanidad con la administración de Donald Trump. Yo entendía que la madurez se le iba a imponer, pero es lo que está más alegre de cómo fue la primera vez. Terrible. Y eso va a implicar muchos vaivenes para la estabilidad del orden mundial. Es peligroso, fíjate cómo le dice a Irán que si se equivoca lo va a desaparecer. Mira, vamos a crear algo lindo en la Franja de Gaza, vamos a hacer, o sea, esto es, o sea, miren, ni siquiera, ¿cómo que se llama? Alicia en el País de las Maravillas. No, el juego Risk. No, el que creó los guiones de los Simpsons. O sea, ni siquiera ellos pudieron haber prediseñado un presagio como este de tener en pleno siglo XXI a un magnánimo así, porque al final y al cabo es una cosa extraña, duro hacia afuera, pero entonces en la concepción globalizadora neoliberal de ese país, de esa potencia en términos económicos, es hacia lo criollo, hacia la producción interna. Entonces, Donald Trump, podemos plantear una hipótesis en términos metodológicos, que Donald Trump puede suponer la antesala de la consolidación de una acepción multipolar en el orden internacional actual y acelerar lo que se proyectaba para la segunda mitad del siglo XXI, acelerarlo para que sea tal vez en la postrimería de la primera mitad del siglo XXI. Y eso puede cambiar y cambiará todas las reglas de juegos en función a lo que conocemos hoy en día como humanidad. Viene la Casa Blanca y dice un 10% de los aranceles para los productos chinos. Los chinos dicen, bueno, si eso es así, a partir del lunes, entonces un 15% de arancel para los productos importados de los Estados Unidos. Esto puede terminar en unas tensiones más allá de una simple guerra, puja de comercio. Bueno, el psicoanálisis que te decía, lo que hizo la presidenta de México es una salida. Tú tienes que, si te vas como bravucón, como lo hizo Gustavo Petro, sales perdiendo porque tiene más músculo.
peso a peso, no caben. Y la presidenta de México lo que hizo fue plantear públicamente el orden debido de las negociaciones. Eso le dio total credibilidad y sobre todo racionalidad hasta para el capital estadounidense que está en México, que la vieron actuar de manera correcta. Y así tranquilita, así de determinada, tú me perdonas, pero es difícil no compararla a ella en el temple al tuyo. A mí me encanta mi tocaya. Me imaginaba, y sobre todo por el nombre. Sí. Pero el tema está en que la presidenta de México lo que hizo fue plantear, vamos a negociar, que nuestros equipos hablen, tú no me puedes enterar por la prensa de tus planteamientos, y que sean nuestros equipos los que determinen. Si no, también tenemos un plan B. Entonces, porque ellos también tienen otras cartas que hacer. Le va a costar un tramo, pero la ventaja de Claudia Sheinbaum es que ella tiene 6 años por delante. Y esos 6 años puede pasar una crisis de 1 año y pico y consolidarse con China, consolidarse con la India, consolidarse con Rusia y perfectamente tener un problema mayor para Estados Unidos ahí. Entonces, yo creo que a razón de la lógica de Claudia Sheinbaum, inmediatamente Trudeau se alineó a ella y plantearon lo mismo, reacción de Donald Trump. Así vamos a tener mesas de negociación. Así van a quedar suspendidos los aranceles hasta que las negociaciones den. Porque su fin es entendible. Hay una desbalanza comercial en los beneficios del Tratado de Comercio en Común. Perfecto, pero ese no es el método. Hay órganos de resolución de conflictos comerciales que se pudieron haber activado a razón de su planteamiento. No anunciar órdenes ejecutivas con relación a eso, porque si no, para el derecho de los tratados internacionales, ¿de qué vale firmar un tratado? Nosotros que tenemos uno con Estados Unidos, ¿de qué vale un tratado comercial con los Estados Unidos si con una orden ejecutiva o una declaración en la prensa ya Donald Trump lo derrumba? Entonces, ahí es instituto persona o es con un Estado que tenemos una agenda. Y esa es la cuestión que se reafirma en función a él. Bueno, gracias, hermano Víctor Villanueva, Oye, por edificarnos. me siento privilegiado. Toda la familia Rumbo de la Tarde. Hablé más que Julio Alberto. Ay, Hablé más que Julio Alberto. Yo me siento privilegiado. Yo sé que él habló poco y no solo por mi presencia, sino que tenía que irse. Sí, pero me siento privilegiado. Víctor no le suelta el guante. Gracias, hermano. Señores, dale, Álvaro.